A continuación, estudiaremos el autotransformador. Para ello, el problema 1 me indica un transformador de 150 kVA, relación de transformación 6900-231 voltios, se conectará como autotransformador. Previamente vamos a analizar cómo es este transformador. Bien, tenemos este transformador reductor, en donde la tensión primaria será 6900 y la tensión secundaria 231. Como U1 es mayor que U2, N1 es mayor que N2. Y la relación de transformación será 29,87. Este transformador que vemos en la figura lo conectaremos ahora como autotransformador. Para ello, vamos a despreciar lo que es la corriente magnetizante. Además, vamos a considerar que la tensión está uniformemente distribuida en las espiras del voltaje primario y secundario del autotransformador. ¿Eso qué me quiere decir? Anteriormente habíamos analizado que la relación de transformación era igual a E1 sobre E2. Y esto era prácticamente igual a N1 sobre N2. Y esto era aproximadamente igual a U1 sobre U20, donde U20 es la tensión secundaria en vacío. En el análisis que vamos a realizar a continuación, vamos a tomar en cuenta que N1 sobre N2 es igual a U1 sobre U2. ¿Qué es U2? U2 es la tensión secundaria. Es decir, además estamos considerando que la tensión secundaria es igual a la tensión secundaria en vacío. Esta relación me indica prácticamente que estoy analizando un transformador ideal, el cual no tiene pérdidas, es decir, su rendimiento es del 100%. Continuando con el enunciado, me dice que para las conexiones mostradas en las figuras, figura 1 y figura 2, determine la potencia según el criterio de la sección 3 y me pregunta si cumple con la recomendación de Chapman. Si cumple, aplique el procedimiento. Primero vamos a analizar la figura 1. Para la figura 1 tenemos un autotransformador elevador. ¿Por qué? Porque la tensión primaria es menor a la tensión secundaria. En donde podemos ver que si acá tenemos N1 espiras, acá voy a tener la tensión U1 y por consiguiente acá voy a tener U2. Si definimos la relación de transformación del autotransformador, en donde esta A minúscula hace referencia a autotransformador. Esta va a ser igual a la tensión mayor, es decir, la tensión U2A, sobre la tensión menor, es decir, U1A. Por lo tanto, reemplazando U2A, como podemos ver, es igual a U1 más U2. Y U1A es igual a U2. Haciendo operaciones vamos a tener que U1 sobre U2 es igual a la relación de transformación del transformador más 1. Reemplazando obtenemos que la relación de transformación del autotransformador es de 30,87. Ahora analicemos la potencia del autotransformador. Como estamos analizando un autotransformador prácticamente ideal, la potencia de entrada, es decir, la tensión primaria por la corriente primaria, es igual a la tensión secundaria por la corriente secundaria. Bien, veamos este segundo término, debido a que esta tensión U2A es la mayor. Entonces, analizando este término, tenemos que U2A es U1 más U2 por la corriente I2A. I2A tiene como límite I1 para evitar el calentamiento. Si volvemos al transformador que teníamos, como podemos ver, el número de espiras N1 tiene como límite la corriente I1. En el autotransformador que tenemos N1 va a tener como límite I1, es decir, esta corriente I2A debe tener como valor máximo I1. Esto para evitar el calentamiento. Bien, si reemplazamos en la ecuación, vamos a tener U1 más U2 por I1. Lo que quiero tener acá es la potencia del transformador. Si volvemos al transformador, la potencia del transformador es igual a U1 por I1 o U2 por I2. Acá ya tenemos I1, por lo tanto, para completarlo, lo multiplico por U1, pero para no afectar a la ecuación, lo voy a dividir entre U1. I1 por U1 es igual a la potencia del transformador. Hago operaciones en este paréntesis y voy a obtener que me da como resultado 1 más 1 sobre la relación de transformación.
Por lo tanto, reemplazo los valores y obtengo que la potencia del autotransformador es de 155.02 kVA. Bien, ha aumentado ligeramente lo que es la potencia del autotransformador, pero no es significativo. Ahora, vamos a estudiar la recomendación de Chapman. Chapman me dice que el devanado serie debe ser el de menor número de espiras. Con ello, la ventaja del autotransformador es mayor. Según la nomenclatura de Chapman, me dice que el devanado común es el devanado que es compartido por la tensión primaria y secundaria. Y el devanado serie sería este de acá que está solito, es decir, el no común, que pertenece solo a la tensión secundaria. Para nuestro ejercicio tenemos que el devanado serie es el de N1 espiras. N1 es el de mayor número de espiras, por lo tanto, no se cumple la recomendación de Chapman. Ahora realizamos el mismo análisis para la figura 2, en donde, como podemos ver, tenemos un autotransformador reductor, en donde en N2 va a estar la tensión U2 y en N1 la tensión U1. Por lo tanto, la relación de transformación de este autotransformador va a ser igual a la tensión mayor U1A sobre la tensión menor U2A. Reemplazando, U1A es igual a U2 más U1 y U2A es igual a U1. Haciendo operaciones vamos a obtener que la relación de transformación es 1 más 1 sobre la relación de transformación del transformador. Y esto es igual a 1.033. La potencia del autotransformador será la potencia de entrada, la tensión primaria por la corriente primaria. Esto es igual a la tensión secundaria por la corriente secundaria. Bien, como les decía anteriormente, vamos a analizar siempre lo que es el lado de mayor tensión. En este caso sería el primario. Por lo tanto, la potencia va a ser igual a 1A por I1A. U1A es igual a U1 más U2. I1A. I1A tiene como límite I2. ¿Por qué? Si observamos acá, I1A está relacionada con el número de espiras del secundario. Si volvemos al transformador, el número de espiras del secundario tiene como límite la corriente I2. Por ello es que su límite es I2. Bien, como queremos obtener lo que es la potencia del transformador, esto lo tengo que multiplicar por la tensión secundaria. Y para no afectar la ecuación, lo divido entre la tensión secundaria. I2 por U2 es la potencia del transformador. Haciendo operaciones en el paréntesis, obtenemos que U1 sobre U2 más 1. U1 sobre U2, si volvemos, es la relación de transformación del transformador. Reemplazando los valores numéricos, obtenemos que la potencia del autotransformador ahora es de 4630.52. Como podemos ver, esta es mucha mayor a la potencia del transformador de 150. Por lo tanto, ya podemos aseverar que se trata de la configuración de Chapman, lo que nos recomienda Chapman, ya que si vemos la configuración, Chapman nos decía que el devanado serie, tiene que ser el que tenga menor número de espiras. N2 es el de menor número de espiras, por lo tanto se cumple la recomendación de Chapman. Ahora, según el criterio de Chapman, para calcular la potencia del autotransformador, la nomenclatura es como se muestra en la figura. Bien, de esta figura podemos ver que la tensión primaria es igual a la tensión serie más la tensión común. Y la tensión secundaria es igual a la tensión común. Por lo tanto, las corrientes primaria y secundaria en relación a las corrientes del devanado serán. Podemos ver que la corriente primaria es igual a la corriente serie y la corriente secundaria es igual a la suma de la corriente serie más la corriente común. En este caso tendríamos que la corriente primaria es menor a la corriente secundaria. Ahora vamos a relacionar los voltajes y corrientes. Anteriormente ya habíamos analizado esta ecuación, que en la anterior nomenclatura teníamos lo siguiente. U1 sobre U2 va a ser igual a N1 sobre N2. Esto es lo que prácticamente tenemos en esta ecuación, solo con nomenclatura distinta. Si esta ecuación lo sumamos miembro a miembro, 1, vamos a obtener esta relación, 3. Ahora, por la ecuación de las fuerzas magnetomotrices,
El número de espiras del devanado común por IC es igual al número de espiras del devanado serie por I serie, obteniendo esta relación. Ahora vamos a hallar las relaciones de voltaje y corriente del autotransformador. La relación de transformación sería U1A sobre U2A. Reemplazando, vamos a obtener que la relación de transformación es igual al número de espiras del devanado común más el devanado serie sobre el devanado común. Ahora vamos a analizar la relación de corrientes. En este caso vamos a dividir siempre lo que es la corriente mayor sobre la corriente menor. En este caso, la corriente mayor era la corriente secundaria, que era igual a I serie más I común, sobre la corriente primaria, que es igual a I serie. Haciendo operaciones llego a esta relación, sabiendo que I común sobre I serie, acá la tenemos, es el número de espiras serie sobre el número de espiras común. Ahora, de esta ecuación voy a reemplazar en esta parte lo que es la corriente serie, ya que estas dos son iguales. Y de acá voy a despejar lo que es la corriente mayor, la corriente del secundario. Tengo esta ecuación, que la voy a llamar la ecuación 4. Ahora recién voy a analizar la potencia aparente en los devanados, que es la potencia del transformador, SW. Y si recordamos, la potencia del transformador, ideal netamente, es igual a la tensión primaria por la corriente primaria y esto es igual a la tensión secundaria por la corriente secundaria. Estas ecuaciones son prácticamente las mismas, solo con diferente nomenclatura. Ahora reemplazamos las ecuaciones 1, 2, 4 en esta ecuación 5, en donde la tensión común es igual a U2A y la corriente común es igual a I2A menos I serie. Lo reemplazamos, lo repartimos en donde I serie también lo vamos a reemplazar con esta ecuación 4. Hacemos las operaciones, acá podemos ver que podemos factorizar U2A por I2A, que va a ser la potencia del autotransformador. Obteniendo esta relación, hacemos operaciones dentro de este paréntesis y obtenemos esta división. De esta ecuación, despejamos lo que es la potencia del autotransformador. Simplemente toda esta relación habría que pasarlo al otro lado a dividir, obteniendo esta ecuación. Ahora sabemos que esta relación de espiras es igual a esta relación de voltajes. Lo reemplazamos y reemplazando los valores numéricos obtenemos la potencia del autotransformador, que es igual a la que habíamos calculado anteriormente. Con esto estaríamos terminando el ejercicio. Para el problema 2 me dice que se interconectará dos sistemas eléctricos, uno de 500 kilovolts y otro de 300 kilovolts. La potencia del transformador o autotransformador es de 1000 MVA. Me pide seleccionar si debo usar un transformador o un autotransformador para interconectar estos dos sistemas. Y para el inciso B, realizando la interconexión mediante un transformador, ¿cuál va a ser su potencia? Para el inciso A, si deseamos utilizar un autotransformador en vez de un transformador, debemos analizar si es económicamente factible. Por ello, vamos a analizar el peso del cobre del autotransformador. Utilizamos la siguiente ecuación en donde la relación de transformación del autotransformador sería 500 kV sobre 300 kV. Haciendo operaciones obtenemos que es 0.4 del peso del cobre del transformador. Es decir, para el autotransformador solo se utiliza 40% del peso del cobre del transformador, lo que nos indica que se ahorra un 60% de cobre y se justifica plenamente la elección del transformador. Por lo tanto, para la interconexión de los dos sistemas eléctricos, elijo un autotransformador, el cual tendrá su potencia de 1000 MVA. Y tendríamos la siguiente configuración. En el lado de alta tensión, 500 kilovolts y en el lado de baja tensión, 300 kilovolts. La tensión serie sería 500 kilovolts menos 300, 200 kilovolts. Para el inciso B, realizando la interconexión con un transformador, me pide calcular cuál va a ser su potencia. Bueno, tenemos dos opciones. Si con los mismos volúmenes de cobre del autotransformador quiero construir un transformador, la potencia del transformador será. Utilizamos la ecuación de Chapman. De acá despejamos lo que nos interesa, la potencia del transformador. Y reemplazamos los datos. La tensión serie es de 200 kilovolts. Y la suma de estas dos tensiones es 500 kilovolts.
obteniendo una potencia de 400 MVA. Como podemos ver, la potencia del transformador con los mismos volúmenes de cobre es de 2/5 de la potencia del autotransformador. Es decir, esta potencia se ha reducido. Por lo tanto, no es muy conveniente el uso del transformador para la interconexión de estos dos sistemas. Ahora, si deseo utilizar este transformador siempre, pero con la misma potencia de 1000 MVA, el costo aproximado del transformador, por lo tanto, va a ser la inversa de esto. 5/2 es 2,5. Entonces, 2,5 veces mayor que el del transformador. El uso de este transformador me cuesta más. Por lo tanto, nuevamente podemos verificar que para esta interconexión es necesario el uso del autotransformador. Para el problema 3, según los datos del problema 2, me dice que suponga un banco de autotransformadores conectados en YY, con el neutro sólidamente a tierra. Si se produce una falla en la fase B, en el lado de alta tensión, a tierra rígidamente, ¿cuáles serán los voltajes de las fases no falladas? Bien, tenemos este autotransformador conectado en estrella a estrella, con el neutro, como podemos ver, rígidamente a tierra. Este sería su diagrama vectorial, en donde si se produce una falla en el lado de alta tensión de la fase B, la fase B nos dice que se pone a tierra, T de tierra o ground, que en inglés significa tierra. Bien, tenemos las tensiones en alta tensión entre fase y fase de 500 kilovolts y en baja tensión entre fase y fase de 300 kilovolts. Además me dice que este autotransformador tiene su neutro rígidamente a tierra, como podemos ver acá. Por lo tanto, este punto, el neutro, y el punto T de la puesta a tierra, el voltaje entre estos dos puntos es cero, porque prácticamente son los mismos. Este punto N y este punto T son los mismos. Entonces, en alta tensión, analicemos las tensiones respecto a la tierra, que como estos dos puntos son iguales, voy a analizar respecto al neutro. Si analizo la tensión de A respecto al neutro, voy a tener 500 kilovolts sobre raíz de 3. Es decir, el tamaño de esta línea rosada, si lo calculan, es 500 sobre raíz de 3. Ahora, para la fase C, ¿qué es lo que voy a tener? El tamaño de esta línea rosada nuevamente. Y va a ser 500 sobre raíz de 3. Ahora, para la fase B, como está a tierra, va a tener una tensión de 0 volts. Y eso es lo que podemos ver acá. Por lo tanto, en el lado de alta tensión no hay sobretensiones. Estas tensiones, ninguna va arriba de los 500 kilovoltios. Analicemos en el lado de baja tensión. Nuevamente, como este punto es igual a este, vamos a analizar el tamaño de estas líneas. De la fase A, de A hasta el neutro sería esta línea azul. Y esto va a ser 300 sobre raíz de 3. Para la fase C, lo propio. 300 sobre raíz de 3, esta línea azul. Y finalmente para la fase B, 300 sobre raíz de 3. Por lo tanto, en baja tensión igual no tenemos sobretensiones. Por lo tanto, se corrobora que para una conexión estrella del autotransformador se exige una puesta a tierra del neutro para evitar los sobrevoltajes.